perspectiva general, en su opinión, como gestor público, ¿cuáles son los retos y desafíos que enfrenta el mundo en materia de sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, etcétera? Bueno, en primer lugar, tenemos que ser conscientes o evaluar, digamos, los hechos de lo que partimos. Tenemos que ver cómo está afectando ese cambio climático en nuestro entorno. Luego tenemos que ver las herramientas que tenemos para poder desarrollar para hacer frente a ello. Una parte fundamental precisamente son los recursos naturales con los que contamos. Por ejemplo, la gestión de nuestros bosques permite ayudar precisamente a crear sumideros de CO2 que ayudan a avanzar, a mitigar esa afección del cambio climático. O, por ejemplo, tenemos que ver nuevas posibilidades. Por ejemplo, en Andalucía estamos trabajando en un desarrollo del carbono azul, que es cómo utilizar el mar, cómo utilizar la vida, la fanerógama marina que están bajo el mar, o incluso en las marismas de Cádiz o la provincia de Huelva, para capturar CO2, que es atrae mucho más CO2 que, por ejemplo, atraen los bosques. También tenemos que poner en marcha cuáles son nuestros retos. Nuestro reto, por ejemplo, un principal reto, cómo puede afectar el cambio climático en Andalucía y cómo puede afectar a la disminución del PIB, por ejemplo, de Andalucía, es probablemente la falta de agua. La falta de agua es una de las consecuencias fundamentales del cambio climático y en esa lucha tenemos que tener claro que necesitamos trabajar todas las administraciones unidas y tenemos que trabajar y poner recursos encima de la mesa para poder hacer frente a ello. Yo creo que en todo el tema de sostenibilidad tenemos que trabajar con una planificación clara en todos los aspectos transversales que afronta o que lleva a cabo la adaptación al cambio climático y esa lucha contra el cambio climático y por supuesto, poner los medios adecuados para poder frenarlo. Mientras más acciones hagamos cada uno individual, no solo las administraciones, sino sumemos al sector empresarial o al sector ciudadano en pequeñas medidas que pueden llevar a cabo, más rápido y mejor lograremos adaptarnos y frenar esa lucha contra el cambio climático, que en Andalucía no es una cosa que esté por venir, sino que ya la tenemos a día de hoy presente. ¿Cómo pueden ayudar eventos como este a la concienciación pública sobre las necesidades del planeta y de la sociedad en este ámbito? Pues yo veo foros como este, congresos como este, fundamentales. Nosotros teníamos claro que la comunicación era un pilar básico para esa lucha contra el cambio climático y por eso uno de los 3 pilares en los que se basa nuestro plan de adaptación al clima es la comunicación. Comunicar, divulgar y que la sociedad en su conjunto, todo tipo de sectores, instituciones, empresas, conozcan de primera mano las afecciones que pueden tener hacia cada uno de nosotros como individuos si no trabajamos con el cambio climático o cómo puede afectar a la empresa o a la pérdida de competitividad de la empresa el no adaptarse en esos compromisos, en esa adaptación que, como digo, tenemos que acelerar, pues evidentemente las consecuencias serán mucho peores. Todo lo que sean foros, lo que se divulgue, se cuenten buenas experiencias, buenas prácticas y lleguemos al mayor número de personas posible, es una forma positiva de poder subir a más gente al carro de la sostenibilidad, que sin duda va a venir a mejorar no solo la vida nuestra del día de hoy, sino la vida de nuestras generaciones futuras. Y por último, ¿cuáles son las líneas maestras de la estrategia de la Junta de Andalucía en este ámbito? Y sobre todo, y casi más importante, en segundo lugar, ¿cuáles son las sinergias que va a alcanzar con otras administraciones para mejorar la situación en este sentido? Nosotros tenemos un despliegue claro y un ámbito competencial determinado en las cosas que podemos utilizar. Está estimado que el 70% de las medidas que podemos hacer para mitigar el cambio climático y el 90% de las medidas de adaptación son competencia o tienen capacidad de ejecutarla las entidades locales y las entidades regionales. O sea, son capaces su implementación está a esa escala. Es decir, está claro que el Gobierno a nivel nacional tiene que establecer unos cumplimientos, unos objetivos a nivel nacional para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo, los compromisos internacionales que se adoptan en materia de adaptación al cambio climático, pero es importante resaltar que el que tiene que aterrizar esas políticas en el territorio es la administración regional o la administración local, son las administraciones más cercanas. Es importante tener en cuenta que Andalucía está trabajando en todos los aspectos porque no solamente hay que tener una parte concreta, hay cosas que hay que adoptar ya, por ejemplo la transición energética, fomento evitar la pérdida de biodiversidad, trabajar en adaptación climática, como puede ser garantizar el suministro de agua para que no afecte, digamos, a la competitividad de nuestros sectores productivos.
Pero también hay cosas que tienen un mayor recorrido, digamos, que necesitan un poquito más para alcanzarla. Hablamos de movilidad sostenible, las inversiones en movilidad sostenible son muy costosas, requieren tiempo para su implementación. Hablo de establecer líneas de metro, no es el caso de Madrid, pero el caso de Andalucía todavía no están muy desarrolladas. Necesitamos inversiones para poder alcanzarla. Hablo de construcción sostenible. Tenemos que cambiar nuestros modelos constructivos, utilizar nuevos recursos naturales, como puede ser la madera, que se está apostando, haciendo una apuesta importante de Andalucía para introducir la madera en la construcción de vivienda, cambiar ese modelo de construcción y sobre todo digamos, todas las medidas que ahora mismo llevamos puestas hasta la fecha de hoy en toda la acción climática de la Junta de Andalucía, desde que se puso en marcha ese plan de acción, esa planificación estratégica, se elevan a 260 medidas y 2.600 millones de inversión. ¿Es mucho, es poco? Yo creo que no es ni mucho ni poco, creo que es un primer paso y evidentemente queda mucho por hacer. Como digo, hay cosas que se pueden hacer desde ya y cosas que van a requerir mucho tiempo, digamos, son objetivos a más largo plazo para finalmente alcanzar ese cambio de modelo al final. Al final, sostenibilidad tiene que verse como una mejora de tu competitividad, una mejora de tu posicionamiento como administración, como empresa y como ciudadano. Muchísimas gracias.